Bien, un nuevo punto de crisis en Venezuela. El día de ayer fue detenido por parte de los servicios de inteligencia quien fuera vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia esta misma semana le quitara su inmunidad parlamentaria, responsabilizándolo en parte por el levantamiento del 30 de abril. Sí, una detención además bien particular que nos va a contar Fernando Tineo desde Caracas. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Andrea, José Antonio, buen día para ustedes. Cuéntanos más detalles, ¿no?, de esta detención que es denunciada, entiendo, por el mismo Edgar Zambrano en el momento en que se estaba realizando. Así es, había una reunión del partido político Acción Democrática. Henry Ramos Salud, quien fuera presidente del Parlamento, estaba reunido allí con otros diputados, Carlos Prosperi, también estaba, por supuesto, el diputado Edgar Zambrano. Al momento de terminar la reunión y salir, ya iban de salida de la Casa de Acción Democrática. Bueno, el diputado Edgar Zambrano se montó en su vehículo y el SEBIN pues llegó en ese momento con aproximadamente unos 25 funcionarios, varias camionetas negras de las que acostumbramos a ver del SEBIN, y le requería al diputado Edgar Zambrano que se bajara del vehículo para que los acompañara a esta comisión. Bueno, el diputado Edgar Zambrano se negó a bajarse del vehículo. ¿Qué hizo el SEBIN? Buscó una grúa y se llevó al diputado detenido con todo y vehículo, algo que no acá en Venezuela. Se llevaron al diputado dentro del vehículo en una grúa, Fernando, hasta la sede del SEBIN en el helicoide. José Antonio. Bueno, nosotros la semana pasada, tú recuerdas que hicimos algunas gestiones o intentamos entrevistarlo, pero fue muy difícil. Él estaba con paradero desconocido, porque de alguna u otra manera su entorno sabía que venía esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de quitarle su inmunidad. ¿Cuál es su condición ahora? ¿Él está detenido en la sede de la Guardia Nacional? ¿Debe comparecer a algún tribunal? ¿Va a quedar con algún tipo de cautelar? ¿Qué es lo que viene para Edgar Zambrano? Bueno, esperamos que en las próximas horas sea presentado ante un tribunal. Recordemos que al diputado Edgar Zambrano ya le levantaron la inmunidad parlamentaria en la Asamblea Nacional Constituyente por un supuesto delito cometido en flagrancia. La flagrancia ha sido la situación que ha argumentado para Edgar Zambrano y para los otros 10 diputados a los que se le levantó la inmunidad parlamentaria esta semana. Entonces se encuentra detenido en el helicoide. En las próximas horas debe ser presentado ante un tribunal de control. Hasta ahora, y según la información que manejamos desde ayer, será la juez 20 con competencias en el terrorismo. La juez Carol Padilla, que es la misma juez de Juan Requesens, la que lo tiene detenido y por el cual todavía el diputado Juan Requesens está en fase intermedia en el proceso judicial. En las próximas horas debe ser presentado. ¿Sabemos, Fernando, en qué condiciones se encuentra? Bueno, conocemos ya ampliamente las denuncias respecto a lo que sucede en el helicoide. Hemos escuchado también casos donde no se logra comunicar a los imputados, a los detenidos con sus abogados, es decir, se violan una serie de garantías mínimas desde el punto de vista procesal. ¿Qué pasa con Edgar Zambrano en ese sentido? Sí, aquí las garantías procesales son mínimas. Según el Código Orgánico Procesal Penal, luego que una persona es detenida, en las próximas 48 horas debe ser presentada ante un juez de control para que allí se dilucide si va a quedar detenido o si se va con libertad plena. Bueno, aquí hay personas que pasan detenidas 2 y 3 años sin ser presentados ante el primer juez. En el caso de los políticos no ocurre nada distinto. El gobierno es el que maneja los tiempos judiciales acá en Venezuela. Hoy está Edgar Zambrano detenido, no sabemos cuándo lo van a presentar, no sabremos si lo van a liberar ante las presiones de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional. Ya se pronunció también el Grupo de Lima ante lo ocurrido con los diputados esta semana. La diputada Mariela Magallanes, quien también aparece en esta lista de los 10 diputados que esta semana le levantaron la inmunidad, está dentro de la Embajada de Italia acá en la ciudad de Caracas. Hoy amaneció Richard Blanco, que es del mismo partido que Antonio Ledesma, en la Embajada de Argentina. Y así, por ejemplo, Henry Ramos Salud no se sabe dónde está, pero dicen que está a buen resguardo. Entonces, es la persecución y la clandestinidad en lo que empiezan ya los políticos venezolanos a ingresar. Por cierto, y pone además a los países en una situación bien compleja, ¿no? El embajador de Argentina, el embajador, la situación española,
Chile. Nuestra propia embajada, donde entre otros está Freddy Guevara, que es un símbolo de la resistencia también de la oposición venezolana. Gracias, Fernando. Vamos a ir con la representante del presidente encargado, Juan Guaidó, aquí en nuestro país. A continuación, que tengas buen día. Gracias, Fernando. Buen día. Buenos Buen días. día para ustedes. Sí, ya estamos en contacto con Guarequena Gutiérrez, quien es embajadora de Juan Guaidó en nuestro país. Muchísimas gracias por esta comunicación, Guarequena. ¿Cuál es la información, ¿no?, que se maneja respecto a los hechos ocurridos en las últimas horas con la detención de Edgar Zambrano? Gracias. Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias a ustedes por ser una ventana. En este momento Venezuela necesita que los ojos estén encima de lo que está ocurriendo, porque lo que se quiere hacer desde el régimen de Nicolás Maduro es tratar ilegal e inconstitucionalmente de acabar con el Parlamento venezolano, que es el único poder legítimamente electo. Ayer fue secuestrado porque no cumple con ninguno. O sea, además, quien puede allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado venezolano es el mismo Parlamento, y el Parlamento no lo ha hecho. Esto es un secuestro. Un secuestro que obedece a las órdenes de Nicolás Maduro. El diputado no se bajó de su carro, pues agarraron, como son violentos, lo metieron en una grúa y así mismo se lo llevaron al helicoide. Bueno, el presidente encargado, Juan Guaidó, hacía una denuncia esta mañana señalando que aquí hay una estrategia de Miraflores de desarmar y desarticular el trabajo que ha realizado la oposición con este gobierno encargado, por una parte. Me imagino que tú estás de acuerdo con eso. Pero también claro, la gran pregunta... Ellos intentan a través de todos estos secuestros que están haciendo y de todas las supuestas sentencias de allanando inmunidad parlamentaria que no les corresponde a ellos, intentan disolver el Parlamento. Sí, no, por pero eso la pregunta tiene que ver con... Porque ese es un diagnóstico que me imagino tú compartes con el presidente Guaidó, pero me gustaría preguntarte... ¿Esto deja a Guaidó en riesgo también? Esto deja, pero es que el presidente Guaidó está en riesgo como estamos 30 millones de venezolanos. Nuestra lucha es por todos los venezolanos, sobre todo por los parlamentarios que en este momento son los representantes legítimos y constitucionales del pueblo de Venezuela. Claro que esto deja en total vulnerabilidad a nuestro presidente encargado, que además es el presidente del Parlamento venezolano, el diputado Juan Guaidó, nuestro presidente constitucional, y a todos los demás diputados. Esto deja en vulnerabilidad a todos, y por eso necesitamos que en este momento los parlamentarios del mundo, los parlamentarios demócratas, se manifiesten en favor de defender el Parlamento venezolano, porque de aquí a una semana, si no alzamos nuestra voz por lo que está ocurriendo en Venezuela, vamos a estar en un parlamento porque van a estar todos secuestrados en el SEBIN, que además no sé dónde van a meter a más de 150 diputados, por ejemplo. Claro, ¿y cuáles son las acciones en ese sentido, Guarequena, que están planificando la oposición para enfrentar lo que podría ser una ola de detenciones en contra de líderes opositores? Bueno, en este momento como representante diplomática te puedo decir que se está activando todo lo que es el Grupo de Lima, la comunidad internacional. Ayer hubo los pronunciamientos de varios cancilleres, esperamos hoy se sumen más, igual que todos los parlamentarios de Chile estamos haciendo el llamado a los parlamentarios demócratas que apoyan nuestra causa que se manifiesten, igual que al mundo entero, la comunidad entera se manifieste. Nosotros, esto no nos toma por sorpresa, así como no nos tomó por sorpresa lo del martes, y nosotros tenemos 20 años denunciando que esto es lo que quería hacer el régimen. Sí, yo solamente quiero hacerte una pregunta que puede ser incómoda, pero la voy a hacer de todas maneras por mirar también la posición del gobierno de Maduro, que responsabiliza directamente a Edgar Zambrano y a otro grupo de civiles y militares del alzamiento o intento de alzamiento o escaramuza, no sé cómo calificarlo para no herir sensibilidades de lo que ocurrió el 30 de abril. Si uno se pone a pensar que había un llamado esa mañana a la intervención militar, ¿no hay un argumento también de parte del gobierno de Maduro de decir, bueno, efectivamente aquí hay un elemento de sedición? No, acá lo que se activó fue el artículo 350 de nuestra Constitución, que llama a la desobediencia civil en restauración de la democracia, en restauración del hilo constitucional. Eso está contemplado en nuestra Constitución. La desobediencia civil, la desobediencia a quien está violentando los derechos humanos y los derechos fundamentales, y en este momento todos los derechos de los parlamentarios venezolanos. Aquí no hay ningún motivo para allanar nada, aquí no hay ningún motivo para hacer ningún tipo de sentencia. Aquí el golpe de Estado lo está dando Nicolás Maduro desde el 10 de enero, que se le acabó su plazo de ser presidente,
y agarró, y el presidente del Parlamento venezolano, obedeciendo a la Constitución, al presidente Guaidó, lo apoyan casi 60 países y es la Constitución, porque estamos actuando dentro del marco legal de Venezuela. ¿Y ustedes consideran entonces, Guarequena, que esta última fase que habían anunciado respecto a la llamada Operación Libertad sigue en marcha pese a lo que hemos estado viendo? Sigue en marcha. Mira, nosotros por 2 o 3 días que ellos estén diciendo que hubo un fracaso, que no sé cuánto. Mira, yo te puedo decir, yo estoy en esto desde los 15 años, por ejemplo, y Venezuela tiene 20 años denunciando esto y tenemos 20 años luchando, y lo dije una vez y lo digo con mi vida, con total responsabilidad, no vamos a parar hasta que Nicolás Maduro no se vaya del poder, y además no es solamente que se vaya del poder, sino que nos permita hacer de Venezuela una nación pujante. Vamos a seguir, nada de esto, además, el diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento venezolano, viene de un partido político que además ha derrocado otras dictaduras, no es la primera vez. No es la primera vez que Venezuela pasa por esto. Es primera vez que hay narcotráfico, que hay terrorismo y que hay este tipo de cosas, y además es una dictadura del siglo XXI, pero no es la primera vez que Venezuela sale de una dictadura y no va a ser la última, y en este momento estamos luchando todos en la calle. Son diputados de distintos tildes políticos y en este momento, sí, pero estamos muy unidos. Bueno, en este momento, uno recuerda... cuando atacan a uno de Voluntad Popular, atacan a uno de Acción Democrática, a uno de Primero Justicia, a uno de María Corina Machado, Guarequena. a toditos. Uno recuerda, ¿no?, la historia venezolana desde Pérez Jiménez en adelante. Uno podría analizar la situación del Caracazo, del golpe del año 2002, Chávez también dentro de una estructura de golpe, luego liberado por Carlos Andrés Pérez. La verdad es que es muy interesante cuando uno mira la crisis venezolana, evidentemente atendiendo a lo más urgente, que tiene que ver con la crisis política, humanitaria y constitucional. Pero también ha sido una invitación a todos los periodistas extranjeros de ponernos a estudiar y de tratar de mirar su historia, la historia de ustedes, con un poquito más de perspectiva. Entonces nos ha exigido también esa mirada un poquito más profunda para hacer un trabajo lo mejor posible. Muchas gracias. Que estés muy bien, Guarequena. Buenos días. Buenos días.